Buenas noches. Volvemos otra vez a iniciar. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero gracias a Dios ya está resuelto. Continuamos con nuestra serie acerca de el santuario y el evangelio, o el evangelio en el santuario. Y realmente es un gran placer darles la bienvenida a los que se conecten en este momento, a los que nos van a ver en diferido en otras horas, porque el video queda colgado aquí en Facebook y también lo estoy pasando a YouTube. Así que muy bienvenidos, muy buenas noches. Cristobalina Veras, qué gusto tenerte por aquí, un placer. Bien, vamos a orar para comenzar. Te agradezco, Dios, la bendita oportunidad de poder tener este conversatorio. Bendice a las personas que se conectan, como Cristobalina, que ya se conectó, y alguien más también lo hizo. Y bendice a las personas que lo van a ver esta noche o lo van a ver después. Contamos con tu dirección, con tu presencia, para que este programa sea para alabanza y gloria de tu nombre y para conocimiento de tu evangelio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Maribel Cadet, muy bienvenida, mi hermana. Bien. Anoche entramos en el terreno, en el rectángulo que era el santuario que Dios en Éxodo 25:8 le pidió al pueblo de Israel que establecieran en el desierto. Era una tienda móvil que se montaba y desmontaba según el pueblo de Israel se movía. Buenas noches, Cristobalina. Buenas noches. Era una tienda móvil que estaba separada del resto del campamento por una pared también móvil, también. Y en el atrio, que fue donde entramos anoche, en el atrio, Norma, muy bienvenida, en el atrio donde entramos anoche, nos encontramos con que estaba ahí el altar de los sacrificios. Y anoche hablamos del significado profundo, maravilloso del altar de los sacrificios, donde el pecador quedaba perdonado. Pero no solamente quedaba el pecador perdonado, sino que ese perdón ganado a través de la sangre del Cordero, que moría en sustitución del pecador, quedaba registrado ahí, porque la sangre se asperjaba sobre y en la base, del altar de bronce, el altar de los sacrificios. Ese altar era una representación de la cruz de Cristo, pero una representación que va mucho más profundo que la mera consideración de la muerte en sí del Cordero. Porque luego de que la sangre del Cordero era asperjada sobre el altar y en la base del altar, el Cordero muerto era puesto sobre el fuego de ahí, del altar, para ser consumido. Y aquí hay un significado profundo, sumamente profundo. El Cordero que murió en lugar del pecador para ganar, darle la justificación, para justificar al pecador, para perdonarlo. El Cordero era consumido por el pecado. Jesucristo, al morir en la cruz, no solamente derramó su sangre para que yo pudiera ser perdonado, para que yo no tuviera que sufrir las consecuencias del pecado, que es la muerte, pero no la muerte que todos morimos. Todo el mundo se muere, yo me voy a morir. Yo siempre lo digo, que yo estoy transicionando. Yo estoy transicionando de viejo a cadáver. Eso es lo que está pasando con mi vida. Es una transición. Pero esto va mucho más allá, mi hermano Iván. Qué gozo saludarte. Eso va más allá. Jesucristo murió la segunda muerte también. Y la segunda muerte está identificada en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, el lago de fuego, donde los pecadores que no pidieron perdón, que no se arrepintieron, van a ser echados en el lago de fuego junto con Satanás, junto con los ángeles de Satanás, y van a arder hasta que dejen de ser. La nada es lo que le espera a todo aquel que no aceptó el llamado al arrepentimiento que Cristo hace, que el Espíritu hace, que Dios el Padre hace.
Ese es el significado más profundo que hay ahí en el altar del sacrificio, en la cruz de Cristo. Le da a Dios medio, autoridad para perdonar, para salvar, para justificar a quien no es justo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 5, Efesios capítulo 2. Nosotros tenemos, no es por obra, es por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces, esa maravilla es la justicia imputada, la justicia. Dios nos declara justos, aunque no lo seamos, porque Dios toma el carácter santo, perfecto, inmaculado de Jesucristo y nos ve a nosotros a través de eso y nos declara justos. Gente como si nunca hubiésemos pecado. Eso hace Dios. Pero el proceso apenas comienza ahí en el altar de bronce, en el altar de los sacrificios, altar de los holocaustos, todo eso le dicen. Va más allá. Estamos dentro del perímetro del santuario. Estamos en los atrios del santuario y miramos hacia el tabernáculo, que es la tienda que está dentro del atrio. Pero antes de entrar al tabernáculo, nos encontramos con una fuente de bronce. Cuando Dios le dijo a Moisés acerca del lavacro, Éxodo 29, Éxodo 30, no estaba dando un detalle arquitectónico más, una fuente que se vea bonita ahí, ni nada por el estilo. Estaba revelando un principio espiritual que atraviesa toda la Escritura y que sigue siendo válido para la iglesia de hoy. Vamos a leer Éxodo 30, 17 hasta el 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Recuerden bien este detalle. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. O sea, esta frase, para que no mueran, es el corazón del mensaje del lavacro. No es una amenaza, es una revelación. Dios está diciendo en esto: mi presencia es vida, pero para el impuro se convierte en juicio. O sea, Dios, su presencia es vida para el que pide perdón, para que él se acerca con humildad, para que el que lo busca contrito de corazón. El altar, o sea, donde se asperjaba la sangre, donde se consumía el cuerpo del cordero que fue inmolado, resolvía la culpa. Ya usted no era culpable. Usted había sido justificado por la fe. Usted creyó en eso. Usted creyó en Jesucristo. Usted, en el Antiguo Testamento, usted creía que usted transfería su pecado, su culpa al cordero. Pero el lavacro resolvía la contaminación. Resolvía la naturaleza perversa, la naturaleza pecaminosa. Resolvía todo eso. Sin el altar el pecador muere, porque la paga del pecado es muerte. Y sin el lavacro el sacerdote moría. El altar te permite vivir y el lavacro te permite acercarte a Dios, entrar al santuario y disfrutar de todos los beneficios que la comunión con Dios te da. El lavacro te libera. Romanos 7, nosotros hemos leído muchísimas veces. Es el retrato del creyente que ya pasó por el altar. Pablo está relatando su vida después de convertido, después de haber sido bautizado, después de haber aceptado a Jesucristo. Es la batalla que nosotros vivimos cada día. Porque lo que quiero hacer
no hago más lo que no quiero hacer, eso hago, dice Pablo. Es la lucha del creyente que pasó por el altar, que cree en Jesucristo, que se arrepintió, que pidió perdón, pero aún no ha pasado por el lavacro. Está perdonado, pero todavía continúa arrastrando las cadenas internas que Satanás le ha impuesto, con las que Satanás lo ha atado. Y eso es importante recordarlo. ¿Cómo garantiza Satanás que nosotros sigamos pecando, aun cuando sabemos que la paga del pecado es muerte? Básicamente lo que le pasa a los fumadores. Ellos saben que el cigarrillo da cáncer. Los vapeadores saben que el vape está acabando con los pulmones de mucha gente joven. Y sin embargo lo siguen haciendo porque tienen una debilidad congénita. Nosotros tenemos la debilidad del pecado. Estamos atados con una cadena que nos lleva al adulterio, al homicidio, pleitos, celos, iras, contiendas, hechicería, como dice San Pablo en Gálatas capítulo 5, 19 hasta el 21. O sea, sabemos lo que es bueno, pero no podemos hacer constantemente lo que es bueno. Queremos obedecer, pero algo dentro de nosotros nos jala en dirección contraria a la obediencia a Dios. El sacerdote tiene sangre en las manos, pero no tiene agua en los pies, ni en las manos, no se ha lavado. Por eso tiene que ir, tiene justificación, pero no es liberado de la cadena que lo ata al mundo, a la carne. No tiene. Por eso Pablo, clama en Romanos 7 al final, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, él no está pidiendo perdón. Pablo lo que está es pidiendo, el perdón ya lo tiene, lo que está pidiendo es liberación, santificación, crecimiento espiritual, libertad de la esclavitud de la carne, del dominio de la carne sobre él. Y entonces ahí entra el lavacro en el Nuevo Testamento. En Éxodo capítulo 29, los sacerdotes son, antes de comenzar su ministerio sacerdotal, tienen que ser lavados completamente en el lavacro, cuando van a comenzar el ministerio de toda una vida. Pero luego entra la parte continua, el ministerio. Ellos tienen que, cada vez que van a ministrar, tienen que lavarse los pies, tienen que lavarse las manos. Tienen que hacer eso. Esto es, en el Nuevo Testamento, es la obra continua del Espíritu Santo en nosotros. Es el proceso de la santificación. Si necesitamos ser justificados, nosotros tenemos que quitarnos la culpa de encima. La paga del pecado es muerte. Tenemos que aceptar a Jesucristo como Salvador y Dios nos declara justo, aunque no lo seamos. Pero hay otro proceso que es la obra de toda la vida, que es el proceso de santificación. Diariamente el Espíritu Santo va trabajando con nosotros y en nosotros, librándonos, de toda la cadena de pecado, de conducta, de faltas en el carácter, de todas esas cosas que nos arrastran, que nos alejan, que nos hacen pelear con la familia, que nos meten en problemas. O sea, todo ese tipo de cosas, el Espíritu Santo, a través de la comunión, buenas noches Mirta, a través de la comunión, a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, el Espíritu Santo va trabajando en nosotros y nos va santificando. O sea, el Espíritu Santo hace su obra a través de la palabra que lava, de la presencia de Cristo que limpia la contaminación diaria, no solamente la que traemos todo el tiempo, sino la que vamos acumulando cada día. Por eso es tan importante la comunión. Por eso es tan importante el lavacro, lo que significa. O sea, eso es lo que abre la puerta a Romanos 8. Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Toda esa lucha nos ayuda a vencer. Romanos 8, 6 al 8. Porque la carne no puede heredar el reino de Dios, porque no se somete a la voluntad de Dios, ni tampoco puede. Pero los que son del Espíritu han crucificado la carne. Entonces, el lavacro es esa crucifixión diaria. Esa crucifixión diaria que nos ayuda a romper. Mi hermano Eliezer, bienvenido, muchas gracias, este programa es suyo. Esa crucifixión diaria es el lavacro.
ese lavamiento diario en el espíritu, ese lavacro que nos ayuda a ir despojándonos de todas las tendencias carnales, de toda la ira, de los pleitos, del celo, ira, contienda, mundanalidad, todo eso. Ese es el proceso de santificación y el lavacro es una obra continua. Si se fijan, en el santuario, la obra continua se daba. En el altar, sacrificio matutino y vespertino y más sacrificios diarios de la gente que llegaba diariamente. El lavacro era diario que se utilizaba, el candelero era mañana y tarde, los panes de la proposición eran una vez a la semana, el incienso era mañana y tarde. Todo eso era continuo. Entonces, el lavacro, la comunión diaria, la santificación diaria, la búsqueda diaria de la comunión con Dios, es lo que rompe la esclavitud que Romanos capítulo 7 describe. Eso es lo que transforma al sacerdote impotente en un sacerdote habilitado para servir. El altar te perdona, pero el lavacro te libera completamente en una obra diaria, continua, constante, que no se puede romper, que no se debe romper para no volver para atrás. El altar te reconcilia con Dios, te quita la culpa, la justicia de Cristo te es imputada, pero el lavacro te capacita. El altar te declara justo, pero el lavacro te hace caminar en libertad. El lavacro no era opcional, no era un gesto simbólico, no era un mueble bonito para ponerlo ahí que se vea precioso, ni tampoco era un recordatorio litúrgico, ni un detalle estético. Era un requisito de vida, un requisito diario. Dios no dijo, mira, sería bueno que se lavaran, ni tampoco dijo, si tienen tiempo, lávense. Dios dijo, se lavarán para que no mueran, porque sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y la santificación es un proceso diario de toda la vida, hasta que muramos o hasta que Cristo venga. Ese es el proceso de la santificación. Entonces, en otras palabras, no hay adoración sin limpieza. No hay servicio sin purificación. No hay comunión sin santificación. El altar te reconcilia, sí, pero el lavacro te capacita para el servicio, para que tu servicio a Dios sea agradable a Él. El altar te da acceso al pacto. Otra vez eres hijo de Dios. Pero el lavacro te da acceso a su presencia, a todos los beneficios de la comunión con Dios que el santuario representa. Mira, hay un dato importante. Todos los muebles del santuario tenían medidas específicas. Si ustedes lo leen en Éxodo y en Levítico, se van a encontrar que todo tenía medidas, todo, incluso cuando se fijan en la vestidura del sacerdote, se van a encontrar que todo eso tenía medidas. Pero el lavacro no tiene medidas. No tiene, Dios no dio medidas exactas. Dios dio medidas exactas, para el altar, para el arca, para la mesa, para el candelabro, para el altar del incienso, para la parte frontal donde estaban las 12 piedras en el vestido del sacerdote. Pero para el lavacro Dios no dio ninguna medida, absolutamente ninguna. Y eso no es un descuido, eso es un mensaje. El altar tiene medidas porque la sustitución es un acto perfecto, completo, definido. Pero el lavacro no tiene medidas porque la limpieza de Dios es constante, inagotable, ilimitada, siempre suficiente. Dios sabía que su pueblo se ensuciaría constantemente en el camino al cielo. Por eso la provisión de limpieza no tiene límite, porque la necesitamos todos los días. No importa cuántas veces caigas, el lavacro no se agota si vienes a Dios con humildad, pidiendo perdón. Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 2. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos en Cristo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Se espera que no pequemos.
Pero también se sabe que somos humanos, que somos carnales vendidos al pecado y que podemos caer. Por lo tanto, la propiciación, el lavacro estaba ahí, el perdón estaba ahí para levantarnos, para que no entremos en desesperación, para que no nos caigamos emocionalmente y renunciemos a la salvación. Eso está ahí. El lavacro no se agota hasta que en el cielo Jesucristo diga, consumado es. Mientras tanto, está disponible. Como dice una canción vieja, un coral, una fuente de gracia brotó. Somos imperfectos, Cristobalina. Y como dice mi hermano Ronnie, lo voy a leer aquí, el lavacro podría ser un símbolo de Cristo que lo lava y limpia de toda maldad. ¿Te acuerdas, Ronnie? Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 13, cuando Pedro le dice a Jesucristo, no me lavarás. Tú no me lavas los pies. Jesucristo le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Si no te santificas, no tienes parte conmigo. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces Pedro dice, entonces lávame completo. Y Jesucristo le dice, no, ya tú estás lavado, solamente hay que lavarte los pies. Es lo mismo de los sacerdotes. Eran lavados completos, antes de comenzar su ministerio sacerdotal. Pero luego, en el ejercicio de todo su ministerio sacerdotal, entonces eran lavados manos y pies continuamente durante su servicio. El lavacro estaba colocado, oigan esto, el lavacro estaba colocado entre el altar de los holocaustos, el altar de bronce, de los sacrificios, en el altar de los sacrificios, entre eso y el santuario, y el lugar santo. Esta ubicación es un sermón. En sí solo la ubicación es un sermón. Después del sacrificio, antes del servicio, después del perdón, antes de la comunión. El mensaje es claro. No basta con ser perdonado. Hay que ser limpiado para poder servir. Hay que ser santificado para poder servir. Los sacerdotes ya habían sido consagrados en Éxodo 29, como los dije. Habían sido lavados, habían sido ungidos con aceite. Se les había puesto la vestidura santa, todo eso. Pero, para poder entrar a servir en el lugar santo, tenían que lavarse las manos y los pies. O sea, había un símbolo del bautismo del creyente cuando iba a comenzar el servicio, pero también había que continuar limpiándose cada día. O sea, ya pertenecían a Dios, ya habían sido lavados completamente una vez, pero cada día antes de ofrecer sacrificios, antes de entrar al lugar santo, debían lavarse las manos, antes de ofrecer incienso, antes de encender las lámparas, o antes de poner el pan de la propiciación sobre el cual se ponía sal e incienso. Antes de todo eso, había que lavarse, había que santificarse en el proceso diario de la santificación. Entonces, las manos representan lo que hago, los pies representan hacia dónde camino. El altar te cambia de posición, te declara justo, y el lavacro cambia tu condición pecaminosa constante, la lucha, el que hago lo que no quiero, eso es lo que hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El altar te declara justo, pero el lavacro te hace apto para el servicio. Entonces aquí aparece una verdad espiritual que nosotros no debemos pasar por alto, aunque muchos creyentes la pasan por alto. El sacerdote podía morir, no por rebelión, por rebelión murieron los hijos de Eli, Ofni y Fines, pero por negligencia espiritual, no por rechazar a Dios, sino por acostumbrarse a Dios. El peligro del sacerdote no era el mundo, sino la rutina, la familiaridad, como le pasó a los hijos de Aarón, que estaban tan familiarizados con el santuario Nadab y Abiú, que se atrevieron a ofrecer un fuego extraño, un fuego que Dios no había ordenado, y entraron borrachos entraron
a eso. Entonces la muerte espiritual no llega de golpe, llega por descuido, cuando dejamos que se acumulen actitudes no confesadas, pensamientos no tratados, palabras no corregidas, caminos no examinados. Llega cuando queremos servir sin ser limpiados, cuando queremos adorar sin ser confrontados con nuestras debilidades y pecados, caminar sin ser renovados. Eso, ahí llega la muerte espiritual. Y a veces no nos damos cuenta que el Espíritu Santo ya se ha ido de nosotros. No porque el Espíritu Santo nos quiera seguir persiguiéndonos, buscándonos para salvarnos, sino porque nuestra conciencia ya está endurecida, cauterizada, ya no responde al llamado del Espíritu de Dios. Y hay otra cosa más importante. El lavacro estaba hecho con los espejos de las mujeres. Eso lo dice Éxodo 30. Lo dice, porque cuando el sacerdote, antes los espejos eran de bronce. En el antiguo Egipto, los espejos eran de bronce. Y de ahí salieron los israelitas de Egipto. Cuando el sacerdote se inclinaba para lavarse, veía su reflejo, se miraba a sí mismo. Entonces, el lavacro no solamente limpiaba, revelaba cuál era tu situación, cómo tú te veías. El Espíritu Santo hace exactamente eso. Te muestra lo que está mal, te revela lo que debe morir, te confronta con la verdad, te guía a la limpieza. No hay transformación sin confrontación. Sin que como Natán le dijo a David, tú eres ese hombre, tú eres un asesino, tú eres un adúltero. Y David cayó de rodillas y pidió perdón. Entonces no hay santificación sin verdad. No hay limpieza sin honestidad espiritual. Y entonces llegamos a Jesús. En Juan 13, lo hemos hablado. Él hace algo escandaloso, Jesucristo. Lo que no hacían los maestros y los líderes no hacían eso. Cuando todos estaban discutiendo que yo no le lavo los pensando, no le lavo los pies, que no, yo no hago eso. Jesucristo se pone de pie, el maestro. Se sella una toalla, toma un lebrillo, le echa agua y comienza a lavar los pies de todos. Ya se lo dije antes, Pedro dice, no, tú no me vas a lavar los pies. Jesucristo le dijo, si no te lavo, tú no vas a tener parte conmigo. Es decir, si yo no te lavo, si tú no vas al lavacro, si cada día tú no te lavas, tú no permites que el Espíritu Santo trabaje en ti, entonces tú no vas a poder caminar conmigo. No vas a poder participar en mi misión, no podrás entrar en comunión profunda. Y Jesús añade, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Ya tú fuiste lavado, justificado en el altar. Aceptaste a Jesucristo, confesaste tu pecado, reconociste que era pecador. Te aferraste a Jesucristo, perdóname que soy pecador. Entonces, la santificación es lo que te falta. Cristo no solo te salva, Cristo te sostiene, no solo te perdona, te forma, no solo te recibe, te transforma. Dejas de ser carnal y te conviertes en un ser espiritual. Te hace santo en un proceso de santificación diaria, continua. Y esa es la obra de toda la vida, no es la obra de un solo día, es una obra de todos los días. Eso es lo que pasa. Tito capítulo 3, versículo 5. Esta obra, Pablo la llama el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. El altar representa la obra de Cristo por nosotros, pero el lavacro representa la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu no solo te convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo te regenera, te purifica, te restaura, te reordena, te hace nacer de nuevo, te guía a toda la verdad. Sin esa obra diaria, el creyente no muere físicamente, pero sí muere su sensibilidad espiritual, esa sensibilidad para entender las cosas espirituales, su discernimiento para darse cuenta de lo que es verdad y que no, su gozo, su comunión. Sin lavacro no hay luz del candelabro, no hay pan de la proposición, no hay incienso de la intercesión. Y sin limpieza, sin la obra diaria
de la santificación no hay profundidad espiritual, ni se puede cruzar el velo hacia el lugar santísimo, hacia la comunión perfecta con Dios. No sucede eso. Entonces, este otro mensaje que nos da el santuario y nos da también la historia, donde deja de ser sacerdotal y se convierte en nosotros todos ahora. Primera de Pedro 2:9 declara que la iglesia es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas absolutas admirables. Nosotros somos real sacerdocio. Si todos somos sacerdotes, entonces todo lo que Dios exigió sacerdote en el santuario también nos lo exige a nosotros. El sacerdote no podía oficiar ni entrar con manos sucias, ni pies sucias, ni con pies contaminados al santuario. Nosotros tampoco. No podemos hacer eso. El sacerdote no podía ministrar sin lavarse. Nosotros tampoco. El sacerdote no podía acercarse a la presencia sin limpieza. Nosotros tampoco. El lavacro no era un lujo para sacerdotes. No era un lujo para sacerdotes de élite. Era una necesidad para todo aquel que servía delante de Dios. Nosotros servimos delante de Dios. Y si tú eres real sacerdocio, entonces el lavacro no es un símbolo bonito. Es tu supervivencia espiritual, es mi supervivencia espiritual. El altar te hace hijo, el lavacro te hace útil. El altar te da una identidad, el lavacro te da autoridad. El altar te reconcilia, el lavacro te habilita. El altar te abre la puerta del atrio. El lavacro te abre la puerta del lugar santo y del lugar santísimo. Y hoy, frente a ese lavacro que no tiene medida, porque la gracia es abundante, constante, hasta que Jesucristo diga en el cielo, consumado es, Dios te recuerda que tú eres un sacerdote, tú no eres un espectador que está sentado en los bleachers o en una silla mirando, tú eres participante activo de la obra de la salvación. Tú eres un miembro activo del pueblo de Dios. Tú has sido llamado por Dios. O sea, tú no eres un asistente. Tú no eres un consumidor espiritual. Tú eres un sacerdote del Dios Altísimo. Alguien que sirve a Dios, que ministra salvación para otros. Y porque eres un sacerdote, tú necesitas lavarte. No para ser salvo, porque tú fuiste salvo desde el momento en que tú le dijiste a Jesucristo, Señor, yo soy un pecador, y lo aceptaste como tu salvador personal, y aceptaste al Cristo de la cruz, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora esa salvación hay que mantenerla. ¿Cómo? En el lavacro. En el lavacro. Siendo santificados cada día, porque sin salvación, sin santificación, nadie verá a Dios. O sea, tú tienes que ser transformado. No para ser salvo, sino para vivir. No para ser aceptado, sino para entrar. No para ser amado, sino para participar activamente en la obra de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar individualmente. Así que yo les invito a meditar en este tema en esta noche. Y mañana por la noche entonces trabajamos el tema del candelabro, el candelero. Oramos, Señor y Dios, gracias por la gran bendición de poder conversar con mis amigos aquí conectados. Sé con ellos. Bendícelo y también bendice a las personas que lo van a ver con posterioridad. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Buenas noches. Gracias por venir. Que Dios les bendiga.